Bueno, Bueno, buenas tardes. buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio entonces a este encuentro que se llama Reuse Responde. Es un ciclo de distintas charlas que se van generando. Y bueno, en esta convocatoria nos convoca, valga la redundancia, el tema de adopción en Argentina, dificultades y desafíos. Vamos a tener un encuentro en vivo, vamos a dejar los últimos 15 minutos del encuentro para hacer las preguntas, para contestar las preguntas de las diferentes personas que se van agregando. Agus, te tildaste un poco. Ahí estoy. Sí, estás. Bien. No, déjame Estabas pensar. mencionando lo de las preguntas, cómo la dinámica de cómo nos íbamos a organizar. Fija el comentario. Genial. Un segundo más que se me desconectó los auriculares. Ahora sí, ya estamos. Bienvenidos. Bueno, Bárbaro. ahí está. Quedó el mensaje fijado, ¿cierto? Sí, te recordamos que la charla queda grabada. Además dejamos Perfecto. material adicional en nuestro link de la bio. Sí, dice fijado. Perfecto, Agustín. Perfecto, estamos perfectos. Bueno, como les contaba entonces, nos convoca el tema adopciones, dificultades y desafíos. Mi nombre es Agustín Pérez, soy coordinador de la revista Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio en la editorial Reus. Y tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Carolina Videta, que es abogada, es especialista en Derecho de Familia, doctoranda en Derecho de Familia, becaria doctoral de UBA, docente de la Facultad también de la Universidad de Buenos Aires, es coordinadora de la Diplomatura en Adopciones de la Universidad Abierta Interamericana, única diplomatura en el país sobre el tema, y coautora del libro Adopciones, un modelo psicojurídico para los procesos adoptivos, análisis y acciones y propuestas concretas de abordaje, entre otros aportes doctrinarios en la materia y en derechos de las familias en general. ¿Sí? Si me quedé corto, avisa. Bien, entonces, los últimos 15 minutos vamos a estar dedicándoselos a contestar las preguntas que nos vayan haciendo. Y al final del encuentro les va a quedar en el perfil de Repar la posibilidad de entrar al Linktree para descargar un material que la editorial hizo temático respecto de la charla que nos convoca. Bien, bueno, dentro de los temas a charlar, uno de los puntos que queríamos marcar eran las dificultades en los tiempos en el proceso de adopción. Sí, para eso, claro, si nos podés contar un poco más o menos por qué se aborda el tema de los tiempos y por qué siempre es el tiempo una cuestión a considerar en las adopciones, ¿no? Sobre todo en la discusión legislativa siempre está el tiempo como tirano, Sí, digamos, en el proceso. sí. A ver, la cuestión de los tiempos en cualquier situación que esté involucrado un niño, niña o adolescente siempre es crucial, ¿no? Porque, bueno, el tiempo no pasa de la misma manera para los adultos que para las niñas, ¿no? Eh, Nada, un día, un mes en nuestras vidas quizás no significa tanto, un año mismo, pero para una persona de 2 años, un año es la mitad de su vida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el impacto siempre del paso del tiempo en las personas menores de edad es mucho mayor y de allí la urgencia en las decisiones que se adopten, ¿no? De hecho, digamos, el Código Civil y Comercial, más allá de que en la adopción misma regula un montón de plazos procesales, si se quieren, y eso Mm, independientemente después de las legislaciones locales, ¿no? Pero se quiso establecer un piso mínimo a nivel federal, decir, bueno, manejemos más o menos los mismos tiempos, ¿no? Pero más claro. allá de eso, además, en los principios generales de los procesos de familia se establece la oficiosidad, ¿no? Como un principio rector también en función justamente de esto, de intentar obtener una respuesta desde el Estado que también hace la tutela judicial efectiva a fin de garantizar los derechos de los chicos y restituirle muchas veces sus derechos vulnerados, el factor tiempo. Así que es crucial y sobre todo en adopción particularmente, ¿por qué? Y bueno, porque lo que está en juego en cualquier proceso adoptivo tiene que ver con el derecho a la vida familiar,
que tienen los niños, niñas y adolescentes. Y las instituciones, me refiero al sistema de cuidado alternativo, por más buenas que sean, nunca van a reemplazar lo que implica crecer y desarrollarse y vivir en un ámbito familiar, ¿no? Entonces, bueno, de allí también la urgencia, ya en el caso que estemos hablando, que haya una situación de adoptabilidad declarada, ¿no? En buscar justamente una familia para lograr el egreso de esa institución. Claro. Así que, digamos, de allí la Una, importancia. una de las cuestiones que el Código Civil y Comercial desde 2015 trajo aparejado fue poner determinados plazos, ¿no? Sí. Eh, ¿Y esto qué Eso. intención tuvo y qué impacto real tuvo, ¿no? ¿Quedó en una aspiración de deseos? ¿Se llega a cumplir en líneas generales? A Y, ver, sí, me quería decir algo. no, ahí, hasta ahí Ay, llegamos. ay, ay. A ver, sí, estableció plazos muy concretos, en sobre todo, digamos, vamos así como a organizar, ¿no? Pero en sí el proceso adoptivo, ¿no? Cuando hablamos del proceso adoptivo no nos referimos solo al juicio de adopción, ¿no? El proceso adoptivo en general tiene tres etapas, ¿no? Dos instancias jurídicas, judiciales, o procesales, pero son tres instancias: la declaración de la situación de adoptabilidad, la guarda con fines adoptivos y el juicio de adopción propiamente dicho, ¿no? Cada etapa de ese proceso tiene plazos muy claros y muy concretos. Esto, como te decía anteriormente, es para organizar cada una de esas etapas y el proceso y establecer un piso a nivel federal, y sirve, digamos, para orientar, porque en realidad el gran tiempo, digamos, donde se lleva mayormente el factor tiempo, donde opera en la declaración de la situación de adoptabilidad, ¿no? Eso lo podemos ver con claridad, que es esta decisión en la que se toma y se dice, bueno, ¿hasta cuándo el trabajo con la familia de origen, ¿no? ¿Hasta qué momento, en qué momento el Estado, a través del Poder Judicial, dice, bueno, hasta acá el trabajo con la familia de origen, se declara la situación de adoptabilidad, que implica la privación de responsabilidad parental respecto de los progenitores, para empezar a pensar en otro proceso como puede ser el adoptivo, ¿no? Bueno, eso, ahí es donde el código nos da tres plazos distintos, ¿no? 45 días, 60, o mayormente 180 en el caso de las medidas de abrigo, las medidas excepcionales, y ahí vemos donde no se llega a cumplir el plazo de los 6 meses, ¿no? A ver, podemos ensayar varias respuestas en relación a esto, ¿no? Estamos dentro del ámbito, ahí en la declaración de adoptabilidad, dentro del ámbito de la intervención mixta, ¿no? Del sistema administrativo y del Poder Judicial. Con lo cual, dentro de la pata del sistema administrativo están las políticas públicas. Entonces, si bien la ley en sí misma tiene un fin loable al establecer plazos, ¿no? Con esta idea de acelerar el proceso y que no se demore en el tiempo, lo cierto es que las leyes por lo general pueden ser muy buenas, pero si vos no tenés una política pública que acompañe esa normativa, y estás medio en una encrucijada. Me parece que lo que sucede termina siendo que al haber tan poca política pública, falta de presupuesto y demás, esos procesos que deberían durar 6 meses generalmente se dilatan. ¿Por qué? Y porque si yo quiero, derivo a un progenitor a un tratamiento psicológico y el turno me lo dan de acá a 6 meses, te juega en contra al Claro. plazo que vos tenés para trabajar con la familia, ¿entendés? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos, digamos, no? También me parece que, bueno, falta de equipos, falta de profesionales y desbordados, ¿no? También por las situaciones. Entonces son distintos factores que operan en que ese plazo no se llegue a cumplir. Por otro lado, y eso radica en la complejidad, esto es en mi opinión personal, ¿no? De los procesos adoptivos, es que el proceso adoptivo no es solamente jurídico. Es una institución jurídica la adopción, por supuesto, y tiene todo un proceso legal, pero también la adopción es un proceso psicosocial, ¿no? En el sentido de que vos vas a tener que ahí ir haciendo digamos, un entrecruzamiento entre el factor tiempo que la ley te va marcando, pero a su vez los tiempos subjetivos, sobre todo de los principales protagonistas, que son Claro. los chicos, ¿no? En el sentido de que por ahí no están preparados
para iniciar una vinculación, no están preparados para dar el consentimiento para la adopción, y eso hace que, bueno, se demore un poco más, digamos, en llegar a esos plazos procesales, pero porque todavía falta trabajar con los chicos algunas de estas cuestiones, ¿no? Yo en lo personal, digamos, los plazos sirven y ordenan, por supuesto, pero siempre intento, digamos, que si, por ejemplo, si me piden una prórroga del plazo estipulado y demás, si hay una justificación, si digamos, si ya sea que el plan de restitución de derechos para el reintegro con la familia de origen, ¿no? O ya sea que sea para el comienzo de una vinculación, o mismo para iniciar el juicio de adopción, ¿no? Si hay una estrategia, que hay un equipo interviniendo y se considera con criterio, viste, con contenido, y que no están dadas las condiciones para hacerlo en el tiempo que indica la ley, lo entiendo. O sea, lo que no se puede entender nunca es que el tiempo pase por el mero transcurso del tiempo, digamos, y que Claro, nadie esté haciendo nada, digamos. Eso es lo que claramente no puede pasar. claro. Eh, pero bueno, el tema de los plazos, de hecho, mira, estaba justo también pensando antes de desconectarme. No sé si saben que hay un nuevo caso contra Argentina en la Corte Interamericana en este momento. Ujú, Nosotros tenemos la condena de Fornerón en el año 2012 ujú. y ahora tenemos un nuevo caso que es María y Mariano. Tuvo la audiencia pública ahora el 19 de octubre pasado y bueno, la Corte está por resolver, no sé qué tiempo se tomará para ya dictar sentencia, ¿no? Ujú. Y el caso, si bien tiene similitudes con Fornerón, ¿no? También tiene diferencias. El caso se trata de María, que en el momento de parir tenía 13 años, o sea, era una adolescente, Ujú. y su hijo Mariano, ¿no? Que hoy tiene 8 años. Bueno, María y Mariano fueron separados del momento mismo en que nace Mariano, vulnerando absolutamente todos los derechos, tanto de María y Mariano, ¿no? En ese momento la responsabilidad del Estado es aún mayor, porque son dos personas menores de edad las que tenía que proteger, ¿no? Claro. María como progenitora adolescente y su chiquito Mariano. Bueno, se violó todo porque ya teníamos, digamos, 26061 y ley local de protección integral, no se cumplió la ley, en el medio cambia el código, pero digamos, ni lo que decía el código derogado, ni lo que dice el Código Civil en materia de adopción se cumplió. Bueno, la cuestión y la pregunta, digamos, ahora es, ¿qué resolverá la Corte, no? En cuanto al factor tiempo, porque en Fornerón, digamos, en el caso de Fornerón, que en ese caso era Entre Ríos y este es de Santa Fe, de Rosario Mm, específicamente, ujú. la Corte, bueno, le da la razón a Fornerón, ¿no? Con que el Estado argentino había violado el derecho a la familia, la protección de la familia, la identidad, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el momento de la restitución de Milagros, en ese caso, dice, bueno, el paso del tiempo, 12 años en ese momento, convalidó esa situación que si bien inició de manera irregular, el paso del tiempo terminó creando un vínculo entre Milagros y la familia adoptiva, difícil, digamos, de romper, ¿no? Le establece un régimen de comunicación a Fornaron con su hija, bueno, etcétera, etcétera. En cambio acá, digamos también, otra de las particularidades que tiene es que María, si bien está separada del día de nacimiento de su hijo, sí se estableció un régimen de comunicación a los pocos meses de nacer y se mantiene el día de hoy ese régimen de comunicación. Entonces no es lo mismo que Fornerón la había visto solo una vez en esos 12 años, 45 minutos, a este tipo de vínculo que durante 8 años se está manteniendo. Claro, el chico Mariano no sabe que quien la visita es su madre. Otra cuestión que se le está también Claro, ahí vulnerando el derecho a la identidad, ¿no? No sabe si es una claro. amiga, una referente afectiva, no sabe muy bien por dónde va, pero la ve y tienen una vinculación. Pero digo, el paso del tiempo sin definición es muy peligroso también, porque pueden suceder estas cosas, que terminen convalidando situaciones, ¿viste? Que después sean difíciles de revertir por no haber tomado una decisión a tiempo, ¿no? Esta misma discusión es la que se da cuando se declara la inconstitucionalidad del 611 de la guarda de hecho, ¿no? Un poco convalidar que Exacto, por el paso del tiempo, aquello que inicialmente fue irregular, en base al paso del tiempo, el interés superior del niño, estamos más o menos en el mismo dilema, ¿no? O sea, es en lo cuanto... mismo. Bueno, de hecho, vos sabés que
el 611, que es la prohibición de la guarda de hecho, ¿no? Que establece el Código Civil y Comercial, es el artículo del código que más declaraciones de inconstitucionalidad en estos 7 meses y en estos 7 años y meses que lleva de vigencia el Código Ujú. Civil y Comercial, fue tachado de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad, el 611, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasa si un artículo es tachado tantas veces de inconstitucionalidad, ¿no? Y vos decís, bueno, no está respondiendo, digamos, a las situaciones que se van presentando en la realidad, porque si no, no Claro. tendría por qué. Y nosotros en la UBA, con Marisa Herrera, estamos haciendo una investigación sobre el 611 específicamente, relevando jurisprudencia, y muchas de las situaciones terminan, o sea, de que terminaron con la inconstitucionalidad, es porque terminan convalidando situaciones por el paso del tiempo. Ya sean, por ejemplo, medidas excepcionales que interviene el Estado y que el mismo 611 lo prohíbe en familia solidaria, ¿no? Dice que no se puede Claro. entregar por acto administrativo. La medida excepcional, la medida de abrigo es un acto administrativo. Y sin embargo, vos se lo dejaste 5 años al bebé, a una familia solidaria, por ejemplo, pero la familia solidaria no puede adoptar, ¿no? Porque tiene otro objetivo y demás. Pero claro, se lo dejaste 5 años. O sea, se forja esa identidad dinámica, o Ujú. también en virtud del principio de socioafectividad, un principio súper contemporáneo del derecho de familia. Si vos lo tenés a ese chico 5 años viviendo con esa familia, ¿cómo después lográs esa separación para que se integre en otro grupo familiar? Es sufrir abandonos y desprendimientos toda la vida. Claro. Sí, también ahí, bueno, haciendo un poco la aclaración por si es necesario, digamos, las familias solidarias son estas familias de acogimiento, ¿no? Mientras el niño, niña, adolescente transita el proceso de adopción, ¿no? Y está ahí en situación de adoptabilidad. Y lo cierto es un poco esto, ¿no? Como también el paso del tiempo convalida que una familia solidaria que en principio no podría adoptar, se presenta a solicitar la adopción y se las terminan dando, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Luego de convalidar el paso del tiempo y el interés superior del niño y que ese niño o niña adolescente sea dado en adopción, tanto una familia solidaria como a una pareja que tal vez fue entregado de manera directa a ese niño, se queda ahí, porque no hay una investigación o no sigue el Estado averiguando cómo es posible o cómo se llevó a la entrega directa o cómo es Ujú. posible que esta familia, sabiendo la legislación que, que le prohíbe adoptar siendo familia solidaria, termina, ¿no? Invirtiendo, digamos, su intencionalidad. Nos pasa un poco con lo mismo. Ahí la incidencia del tiempo parece que Fundamental. viene a salvaguardar en principio los derechos del niño. ¿Y Exacto, alguna, sí. alguna alternativa que hayas visto que vos diciendo, bueno, se puede pensar o se puede acelerar el proceso? Hace poco salió, no sé si tuviste conocimiento, una sentencia que a través del proceso de la oralidad, digamos, acortó muchísimo los tiempos. Mira, eso me llama la atención, me acuerdo, es una sentencia del año pasado de Córdoba, Ujú. que ya era la tercera etapa, no era el juicio de adopción propiamente dicho, y creo que en menos de 3 meses, 2 meses y medio, ya teníamos la sentencia de adopción, ¿no? Y fue tipo, la noticia, la levantaron varios medios de Sí, varios comunicación, ¿no? portales, sí. Fue como la noticia de la expedición, y yo digo, qué loco que sea esta la noticia del juicio de adopción que duró tan poco tiempo y que nos sorprendamos, digamos, que no sea la Claro. regla, que efectivamente los juicios de adopción duren eso. Implementó, sí, la oralidad y obviamente achicó un montón los plazos. Pero mira, sin ir más lejos, eso lo hizo, fue para el juicio de adopción propiamente dicho, ¿no? Donde bueno, obviamente, si vos convocás a reuniones, si haces todo, digamos, en una audiencia, por supuesto que se puede resolver todo mucho más fácil. Vos sabés que el objetivo para otorgar la adopción es lograr y tener prueba de que efectivamente se produjo ese ensamble adoptivo entre ese niño, esa niña, ese adolescente y esos guardadores, ¿no? Para decir, bueno, ok, sí, se adoptaron mutuamente, vamos, ¿no? Mm. Ahora, si vos me decís, bueno, ¿qué pasa antes? Antes también vos te encontrás con que mandan un oficio pidiendo un informe. Y 15 días nada. Entonces después mandan el reiteratorio, ¿no? Entonces toda esa papeleta, todo ese tiempo
y hasta vos decís, en lugares pequeños que se conocen, digo, el Poder Judicial conoce perfectamente quién labura en el administrativo, que después por ahí se cruzan en el supermercado, ¿cómo no levantás el teléfono y llamás y decís, Claro. che, ¿cuál es la situación acá? O, ¿no? Me parece que no estamos acostumbrados a laburar entre efectores, digamos, ¿no? Porque bueno, en el proceso adoptivo intervienen, si vos te pones a pensar, es de las instituciones jurídicas donde más sectores intervienen, porque vos tenés desde el sector administrativo, tanto el sistema de protección como el registro de adoptantes, ¿no? Después tenés Poder Judicial, Ministerio Público, el hogar, la familia solidaria, la psicóloga del pibe que va o la psicopedagoga, ¿no? Por fuera de... Entonces vos decís, claro, son un montón. ¿Por qué no nos podemos juntar en una reunión y entre todos establecer, ya sea, o bien, una estrategia, digamos, de reintegro o hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que nos falta como esa aceitada en la articulación entre los distintos efectores, que se ve también en otras problemáticas que trae el proceso adoptivo, y para eso también, que es un poco lo que decíamos hoy, ¿no? De que la adopción no es netamente jurídica, se necesita mucho de la interdisciplina. Entonces también nos interpela, sobre todo a nosotros abogados, en la confianza, digamos, del psicólogo, en la confianza del trabajador social, en que nadie es superior a nadie, en un trabajo más de jerarquizado, donde entendemos que todas las distintas profesiones somos necesarias para llevar adelante ese proceso, ¿no? Así que yo apuesto a la oralidad en todas las instancias del proceso. Sí me parece que, y esto lo dijo la Corte Interamericana también en el caso de los hermanos Ramírez Escobar, que es un caso contra Guatemala, que es interesante ahí porque en el caso de Guatemala habían resuelto muy rápido, ¿no? Sin hacer la escucha de los niños. Entonces la Corte ahí baja Claro. una línea y dice, ojo con, o sea, está bien cumplir con el plazo razonable, ¿no? Pero esto nunca puede ir en desmedro de los derechos de los chicos y nunca se puede tomar una decisión sin oírlos por el solo hecho de decir, bueno, la saco rápido, ¿no? Entonces es Claro. como siempre ir buscando ese equilibrio entre hacerlo a tiempo, pero a tiempo con todas las los derechos y las garantías respetadas de todas las Perfecto. personas involucradas, ¿no? Ese es Bien. un desafío. Bueno, eh, clarísimo. Por lo menos a mí me parece que como es un pantallazo de cuáles son las problemáticas más grandes en materia de tiempo y del proceso, ¿no? Y es un poco la conclusión, es que intervienen un montón de organismos y de personas en el mismo proceso y bueno, tal vez como cerrando ahí, tal vez sea la oralidad, lo otro que se pregunta es, bueno, este juez que tuvo la idea, juez o jueza, no recuerdo, de llamar audiencias para acelerar el proceso, ¿podría ser a petición de parte, de abogado o abogada, que proponga una audiencia ordenadora, ¿no? Como modo de decir, Sí, bueno, los jueces lo pueden hacer y nosotros, los litigantes, podemos pedirlo sí. a modo de agilizar. Yo creo que, Bien. que, que, que acá, y seguramente hay muchos colegas que litigan, me parece que hay un poder, digamos, en las manos del abogado, de la abogada litigante, que tiene que ver con la creatividad, ¿no? Claro. Que es como, está todo, digamos, para poder ser creativos y la verdad es que las situaciones de la vida cotidiana superan cualquier norma, digamos. Esto yo siempre también lo digo, ¿no? Si a veces cuando nos encontramos con las situaciones o los casos para intervenir, vos decís, ¿con esto qué hago? ¿Esto cómo se come, no? Porque intentás buscar la solución en el código y no aparece, ¿no? Entonces me Claro. parece que es como nosotros siempre tenemos que poner la creatividad y lo que consideramos que es el camino para la solución de la situación, qué mejor que el abogado que conoce de lleno, que está dentro, metido en la situación, para poder proponer. Por supuesto que no tenemos, digamos, el poder de decisión, que el poder de decisión lo va a tener el juez o la jueza que esté interviniendo, pero tal vez estamos acercando alguna idea que no se pensó antes y Claro. bueno, ¿no? También hay algo de costumbre dentro de lo que es el ámbito judicial o de todos, ¿no? El se hace así porque, ¿y por qué se hace así? Porque siempre se hizo así. Claro. Bueno, en algún Sí, momento se puede empezar a hacer de otra manera, pero para sí, eso sí, alguien sí, lo tiene el que decir y acostumbramiento, poner. digamos. Sí, Sí, sí. claro.
Tal cual. Así que bueno, un poco de eso en relación a animarse y proponer. Bien. Otro de los puntos que íbamos a abordar en la charla es procesos excluyentes. Bien, Ahí tengo, la primera pregunta es, bueno, ¿por qué procesos excluyentes? ¿Por qué se los denomina así y por qué se llegó a esto, digamos, ¿no? bueno, un poco hablamos recién hace un ratito de las guardas de hechos, ¿no? Como uno de los grandes problemas que tenemos todavía hoy en la Argentina en relación a las entregas directas, ¿no? Que antes, digamos, pensábamos en entregas directas y pensábamos en misiones, ¿no? Como decir, bueno, en el Claro, norte, ¿no? Ese sí, tráfico de niños. Y hoy ya sabemos que, digamos, en el conurbano, acá a media hora de mi casa, pasa lo mismo y ni siquiera te tenés que mover tu casa. Digo, hay grupos de Facebook, ¿no? Esto sucede también sí, por internet y es como un tema que ya viene de anteaños y sigue la vigencia de este problema, ¿no? Que el código tampoco lo pudo terminar de desterrar, ¿no? Y que nos falta la pata penal que tiene que ver con la tipificación del delito de compraventa, una deuda todavía de la sentencia de Fornerón, pero que bueno, ahora hay un nuevo proyecto en el Congreso sobre la tipificación de compraventa, en relación a, bueno, justamente lo que tiene que ver con las entregas directas, los intercambios por dinero o por especie a cambio de un niño, ¿no? Ese es como uno de los problemas que más o menos lo fuimos charlando. Y por el otro lado está el tema de lo que denominamos con Federica Otero procesos excluyentes, ¿no? Que son las mal llamadas devoluciones. ¿Por qué no hablamos claro. de devoluciones? Porque yo devuelvo una remera, Tal cual. devuelvo una camisa, Mm. no devuelvo un chico, una chica, o sea, estoy objetivando absolutamente con ese concepto a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Y por qué proceso, digamos? Porque entendemos a la adopción como un proceso. Recién enumeramos la cantidad de factores que intervienen, ¿no? Y Ujú. hay como una cuestión siempre como de sacar la culpa para afuera, ¿no? Ahí esto salió mal. Bueno, los guardadores, ¿no? En este Claro, sí, sí, sí. punto de las desvinculaciones o de las devoluciones, como que se tiende a cargar las tintas sobre los guardadores. Y vos te pones a pensar y dices, bueno, pero pará, esos guardadores, ¿quién los seleccionó? ¿Dónde se inscribieron? ¿Quién los evaluó? ¿No? Entonces vos decís, bueno, entonces hay todo un sistema que es garante último de los derechos humanos respecto de los niños, niñas y adolescentes, que es garantizarles ese derecho a la vida familiar, y por lo tanto tiene la obligación de buscar adultos preparados, responsables, para poder asumir esa nueva parentalidad, ¿no? Entonces, por eso hablamos de procesos excluyentes, porque no cargamos las tintas solo sobre los guardadores, sino entendemos que todos somos responsables de que ese proceso no llegue a buen puerto. Es multicausal también, no te podría decir hoy, bueno, los procesos excluyentes se producen por tal cosa. Yo creo que Claro. hay muchas causas que hay que laburarlas. La primera y la principal me parece que todavía como sociedad falta enraizar, ¿no? Encarnizar el concepto de adopción, ¿no? Como que la adopción, si vos te pones a pensar, al principio estaba pensada más como darle un hijo a una Al que no familia, puede. Ujú. ¿no? Entonces como que se quedaba en el centro de la escena a los adultos, desde una mirada muy adultocentrista, ¿no? Y los pibes, bueno, por ahí. Y después, digamos, ¿no? Con, bueno, la Convención de los Derechos del Niño, la 26061, ¿no? Y sobre todo el Código Civil y Comercial, que reafirma que hay un cambio radical de eje, donde en el centro de la escena los protagonistas son los niños, niñas y adolescentes. Eh, entonces, bueno, el sistema empezar a mirarlo desde ahí, ¿no? Y Entonces, respecto bueno, a perdón, sí, respecto a dale. la aptitud de los guardadores, esto que vamos diciendo, Sí, bueno, el Estado es responsable de saber también a quién elige como guardadores. Ahí también hay una foto de en el momento en que se inscribieron y en el que efectivamente tal vez consiguen la guarda con fines adoptivos, ¿no? Ahí, digamos, no el ingreso o no la selección en un primer momento te garantiza que sean aptos hasta el momento de incluida la guarda, ¿no? exacto, exacto. O sea, el proceso es, bueno, vos te inscribís en el registro que te corresponde por tu jurisdicción,
Vos te escribís, no, vos te acercás si cumplís con los requisitos, digamos, administrativos de poder adoptar en cuanto a la edad y demás. Bueno, y te inscribís. Pero ahí se hace una evaluación, digamos, si las personas están en condiciones, con aptitudes para poder adoptar, ¿no es cierto? Bueno, y quedás dentro de una nómina de aspirantes a guardas con fines adoptivos, pero eso no significa, el Estado no tiene la obligación de darte un niño. Claro. Ahí digamos, la carpeta, esa persona va a ser seleccionada el día en que haya un niño, una niña que requiera una familia con las características de esos adultos, ¿no? Eso Exacto. puede ser de un día para otro, de un mes a otro, de un año a otro, ¿no? El tema también, y cuando esto lo uno con lo anterior, ¿no? En relación a, bueno, ¿qué nos falta como sociedad entender el verdadero concepto de adopción? Porque digo, ¿a quién se le ocurre poder desvincularse? ¿No? Como en algún punto todavía subsiste además que la filiación adoptiva parecería ser como de segunda, ¿no? Que era algo que Claro. esto ya viene de larga data, ¿no? Como a quién se le ocurre devolver, entre comillas, a un hijo biológico o a un hijo producto de una técnica de reproducción humana asistida. ¿Por qué nos ponemos a pensar entonces que un chico con el cual yo asumo la responsabilidad y es voluntaria, la intención de vincularme, donde empiezan a aparecer los problemas, que problemas van a aparecer siempre, por supuesto, digamos, con cualquier hijo, Sí, digo, no, 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 esto no era lo que yo quería, con esto yo no puedo, no es lo que me imaginé, ¿no? claro. Entonces, eh, por eso digo que, bueno, falta, ¿no? Falta todavía profundizar sobre eso. ¿Vos me preguntabas en relación a las sanciones o algo? Eh, sí, lo primero que te quería preguntar es, ¿de qué porcentaje estamos hablando? ¿Son las excepciones? ¿Son más de lo que uno se imagina? Son Cómo mucho se...? más de lo que uno se imagina. Mira, sí, yo trabajo mucho en el tema porque me preocupa mucho, realmente, porque es una violencia institucional muy grande la que se da en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué digo violencia institucional? Porque es la producida por agentes del Estado, ¿no? Esto Claro, de, vos pensás que las personas menores de edad son personas vulnerables por el solo hecho de ser personas menores de edad, ¿no? Ya el Estado llegó tarde cuando ese niño tuvo sus derechos vulnerados en su familia de origen, ¿no? Porque el sistema de protección no es solamente de protección y promoción, sino que también es de prevención. Es decir, no pudo prevenirle el sufrimiento respecto a la familia de origen. Y después lo institucionaliza, asume el cuidado a su cargo, le busca una familia y encima se la busca mal, ¿no? claro, Entonces vos sí, sí, sí. decís, bueno, realmente es un tema preocupante. Publicadas, sentencias publicadas, hay 8, al menos desde mi conocimiento. Ujú. Entonces vos decís, bueno, 8 no es nada, sí, sí, pero 8, digamos, de las sentencias que salen publicadas, no significa que sean las únicas, ¿no? Y después tengo conocimiento todo el tiempo de situaciones o que ya sucedieron, o bueno, hace un tiempo también que hay varios equipos que comienzan a supervisarse, porque empiezan digamos, a estar más en tema las alertas. Hay muchas alertas para darse cuenta que una situación va hacia un proceso excluyente. El tema Mm. también es eso, es la falta de capacitación específica sobre el tema, muchas veces, que hace que no te des cuenta de esas alertas, ¿no? Pero realmente pasa mucho más de lo que nos imaginamos. Bien, y ahí sí, de la mano de la pregunta esta que te hacía recién, ¿qué sanciones se le imponen? He visto alguna que otra jurisprudencia que condena en alimentos a los que eran guardadores hasta que el niño o niña adolescente se pueda reincorporar nuevamente a una familia. Sí. ¿Qué has visto, digamos, en estas sentencias que funcione, ¿no? Que también o traiga un poco de reparación al niño y adolescente que atraviesa este proceso excluyente? Bueno, vos lo decís muy bien, ¿no? Es una reparación porque se produce un daño y el daño es resarcible económicamente, ¿no? Más allá Ujú. después de todo el trabajo que haya que hacer para resarcirles ese nuevo abandono emocionalmente, ¿no? A ver, legalmente no hay ninguna sanción establecida y esto es algo que se discute, tanto a nivel nacional como en el derecho comparado, si debería o no haber alguna sanción para estos guardadores. Eh,
que producen estos procesos excluyentes, ¿no? También los procesos excluyentes se suelen dar mucho en las vinculaciones, que es un periodo previo a la guarda con fines adoptivos, ¿no? Si no está establecido legalmente, pero en la práctica se hace. La mayoría se dan los procesos de guarda, ¿no? Ya cuando hay una sentencia de guarda con fines adoptivos, y tenemos, por ejemplo, un caso de este año, de Lomas de Zamora, donde se produjo un proceso excluyente con una sentencia de adopción ya, adopción plena encima, que es irrevocable, ¿no? Claro. Y después de 8 años de convivencia de ese chico en esa familia. O sea, estamos hablando de este tipo de situaciones fácticas, ¿no? Eh, bueno, la mayoría de lo que termina sucediendo es que lo que se hizo es como una equiparación de los guardadores con la figura del progenitor afín, que bueno, el Código Civil y Comercial regula la familia ensamblada con una obligación alimentaria, ¿no? Del progenitor afín. Bueno, entonces, en virtud del principio de solidaridad familiar y también en virtud del artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, el derecho a la vida digna, se hace ahí un paralelismo, entonces se equipara al guardador a la figura del progenitor afín y se establece la condena en alimentos. Generalmente es alimentos y el mantenimiento de la obra social. Lo que vemos es que las cámaras lo otorgan sin tiempo, sin edie, ¿no? Como esa Ujú. sentencia. Esto generalmente es apelado y en cámara lo que hacen es sostenerla, pero estableciendo un límite, digamos, ¿no? Ya sea, generalmente lo ponen o por el mismo periodo de tiempo que los guardadores tuvieron en guarda a ese chico o esa chica, o hasta que se incorporen a un nuevo grupo familiar, lo que suceda primero. Eso es el común denominador. Después hay un solo caso, por ejemplo, también de Mar del Plata, donde 2018 es este fallo, donde hay una crisis de pareja y desiste el guardador, pero no la guardadora, ¿no? Eran dos, en el Ujú. caso de dos hermanos. Entonces, ellos eran una pareja que convivía, eran condóminos de un inmueble donde convivían, y se le otorga la atribución del hogar convivencial, que era en condominio también de la mujer, se le otorga con atribución exclusiva de la mujer y los hijos hasta la mayoría de edad de los hijos. Bien. Sí, por entender, bueno, también teoría de los actos propios, ¿no? Por entender que, bueno, el tipo había asumido ahí una responsabilidad y también es muy interesante analizarlo desde la perspectiva de género, porque en ese caso es la mujer sola la que continúa, o sea, si bien era un proyecto, digamos, de pareja, después se vuelve monomarental, ¿no? Porque queda a cargo exclusivo de la mujer continuar con la guarda, ¿no? Y entonces, bueno, también desde una perspectiva de género y la corresponsabilidad con los cuidados, es, bueno, otorgarle a esta mujer las condiciones para que sola pueda llevar adelante la crianza con los costos económicos que implica cuidar, ¿no? Así que ese fallo también es muy interesante desde esa perspectiva. Bien. Bueno, no quiero cambiar de tema, pero 40 minutos se pasó ¡Ya! increíblemente rápido. Sí, 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 es increíble. Charlemos un poquito del otro punto que teníamos ¿Qué marcado, querés que era, charlar? bueno, adopción de integración y pluriparentalidad. Es muy interesante ese tema, porque Por lo está muy... menos Ah, pimponémoslo un poquito antes de que se termine. Se puede ver, por lo menos en las sentencias que están saliendo de nuestros tribunales, que cada vez más el tema de pluriparentalidad va cobrando notoriedad, ¿no? mm, Bueno, ¿cómo juega ahí con la adopción por integración? Que sabemos que anteriormente se llamaba la adopción del hijo del cónyuge o de la hija del cónyuge. Eh, bueno, y cómo ahora que está regulada la adopción por integración hace lugar o se relaciona con el concepto de pluriparentalidad. dale. Bueno, a ver, como vos decís, ¿no? A mí la pluriparentalidad en algún punto me hace gracia, ¿no? Porque siempre estuvo tan pensada por las técnicas de reproducción humana asistida, ¿viste? Somos todos tan prejuiciosos, ¿no? Con tantos temas, ¿no? Tabúes que tienen que ver con las diversidades familiares y demás, que siempre fuimos tan prejuiciosos que decíamos, no, el tema de la pluriparentalidad, que en nuestro país igual se reduce a 3, entonces por eso también hablamos de triple filiación, ¿no? Porque pluri Claro, puede ser más de, sí, ¿cuántos es pluri? Multi, digamos, sí, ¿no? Pero en nuestro caso, la jurisprudencia que tenemos, que al día de hoy son 24 sentencias de que reconocen la triple filiación en Argentina, la mayor cantidad de sentencias de triple filiación tienen que ver con la filiación biológica, 11. claro.
de 24, ¿no? Entonces vos decís, no tiene nada que ver, o sea, no tenía que ver con las técnicas de reproducción, no tenía que ver con la Sí, sí, homosexualidad, no tenía que ver con nada de todo eso, ¿viste? sí, sí, Es, sí, tal es cual. muy interesante, sociológicamente, digamos. A ver, volviendo al tema de adopción, integración y pluriparentalidad. Yo me acuerdo que ni bien se sancionó el código, costaba entender lo de la adopción de integración, porque te decían, bueno, pero entonces que se reguló la triple filiación, Sí. se reguló la pluriparentalidad, porque vos decís, si ya tiene doble vínculo filial, ¿no? Y vos sumás uno más, ¿qué haces? Entonces era como, bueno, explicar esto en relación a que la adopción de integración responde a otra lógica, no de las que venimos hablando de vulneración de derechos, ¿no? Tiene una lógica de sumar, de Sí. ensamblar, de que desde el punto de vista jurídico se me reconozca lo que sucede en los hechos. Somos una familia ensamblada, somos una familia integrada, ¿no? Entonces, de repente, el cónyuge, el conviviente de la pareja quiere adoptar al hijo de su pareja, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este chiquito tiene, a su vez, otro progenitor, otra progenitora con la cual no convive. Entonces, en principio, lo que va a hacer la adopción de integración es desplazar ese vínculo jurídico con aquella persona que no conviva y ensamblarlo con lo que sería el progenitor o progenitora afín. Entonces, no Ujú. hay en sí mismo una triple filiación. Vos estás desplazando para ubicarte ahí, ¿no? Ahora bien, si bien eso es la adopción de integración, que también puede ser simple, plena, digamos, con todas las flexibilidades del C21, sin embargo, aparecen casos donde lo que queremos hacer es sumar al progenitor o a la progenitora afín, pero sin desplazar ningún vínculo jurídico de origen, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varios, de adopción son 6 casos de triple filiación entre las sentencias que publicado todo, ¿no? Estoy hablando. No todas son de adopción de integración, también hay de adopciones más de índole tradicional, si se quiere, no me refiero a la de integración, que terminó en una triple filiación. Básicamente porque lo que está de fondo ahí es la socioafectividad, ¿no? Creo que eh, se vienen cosas por delante, me parece. Sí, sí, En sí, sí, sí. relación a reformas legislativas, ¿no? Estoy pensando. Vos sabés, Agus, que ahora en septiembre, creo, si no me equivoco, el 26 de septiembre, se aprobó por referéndum el Código Civil de las Familias, el Código de las Familias, perdón, de Cuba. Y Sí. al igual que Brasil, ya regulan la filiación socioafectiva, ¿no? Es decir, ya no tiene nada más que ver, o sea, nos rompe todos los esquemas, porque no tiene nada que ver con el dato genético, ni con el dato biológico, ni con la voluntad procreacional, ni con la voluntad adoptiva. Tiene que ver ya con, digamos, bueno, la adopción tiene socioafectividad, ¿no? Sí. Pero generalmente se va a dar después eso. En Sí. cambio, acá, digamos, en el reconocer la socioafectividad, es decir, bueno, la justicia reconoce un vínculo previo, ¿no? Fundado en el amor, la solidaridad, ¿no? La intención de, y entonces vos vas y lo pedís en la justicia. Pero bueno, yo creo que en cuanto a lo que es triple filiación, bueno, esto que las estrategias hoy por hoy también, porque tenemos el tema del 558, ¿no? Sí, el Ahí, doble vínculo. ahí tenemos esa limitante del 558 que establece eso, ¿no? Que las personas pueden tener más de 2 vínculos filiales. Entonces ahora las estrategias para dar la triple filiación es declarar la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de la última parte del 558, ¿no? Yo en lo personal no creo que esa sea la estrategia. Me parece que tenemos, por ejemplo, pensando en la adopción, tenemos los principios del 595, ¿no? Que dicen, bueno, cuáles van a ser los principios que guían el proceso adoptivo. Y el primero es el interés superior del niño. Entonces, si Ah, tenemos esa magna constitucional, convencional, ¿no? Como norte, para decir, bueno, ninguna sentencia puede ir en contra del interés superior del niño. Y yo considero que el interés superior del niño se garantiza reconociéndole los 3 vínculos filiales, no tengo que declarar nada, porque el claro. interés superior está por encima del Código Civil, ¿no? Mismo Igual fuerza tiene el principio que la norma del 558, digamos. No, no, no tendría por qué una cosa invalidar la otra, sino hacer una interpretación de lo que también está armónica reconocido. total. Y además vos tenés ahí el 1 y 2 del Código Civil también, que estás Sí, obligado a resolver teniendo en cuenta
¿no? Los tratados de derechos Bueno, humanos y demás. Con lo cual, me parece que no es el camino, es las declaraciones de inconstitucionalidad, se puede ir hacia la triple filiación más allá de lo que te diga el 558, con otra, digamos, estrategia judicial, ¿no? De todos modos, hay dos proyectos hoy por hoy para modificar en el Congreso de la Nación, para modificar lo que tiene que ver con el 558, ¿no? Digo, no sé, si vos me preguntás, vamos a regular la pluriparentalidad o la triple filiación, no lo sé, la verdad es que no lo sé, me parece que es recontra complejo, eh, porque ahora las sentencias reconocen la triple filiación, pero no te hablan de las consecuencias de la triple filiación. O sea, ¿a qué me claro, refiero? No sé, apellidos. ¿Qué apellido sí. le ponemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se regula, no sé, el 645, los actos que requieren la doble conformidad? ¿Qué hacemos si somos 3, 4, Tres 5? personas, claro. Todos nos tenemos que poner de acuerdo, ganan por mayoría, Sí, sorteamos, una asamblea, claro. ¿qué hacemos? ¿Entendés? Entonces me parece que es muy complejo regular como todas las consecuencias que te derivan del vínculo tripartito o pluri, y por otro lado también, no sé, ¿qué hacemos? ¿Triple filiación o pluri? ¿Y qué? ¿Cuántos Claro. es pluri? ¿4? ¿5? Mm. Es como, es complejo. Quizás si desaparece, porque eso no estaba en el código de Vélez, ¿no? Se Claro. crea esa parte del 558 justamente por las técnicas que pueden intervenir más de dos personas, ¿no? Mm. Y bueno, si vos quitás eso, lo dejás ya mucho más abierto entonces. Mm. Sí, se ha Eh, presentado un proyecto, ¿no? En este sentido, para modificar el 558. ¿Tenemos sí, novedades de eso o en qué no, estado está? No. no, hay uno por Cámara de Senadores y otro por Cámara de Diputados. El de Diputados había presentado ya en el 2017, en el 2019 había perdido estado parlamentario, se volvió a presentar, pero todavía no hay novedades. Y el del Senado, no me acuerdo si es este año o el año pasado, pero no tienen movimientos todavía. Así Bien. que no, todavía no. Y Pero ahora, bueno, sí. una, perdón, una pregunta más. Esto de la adopción de integración y la pluriparentalidad, de reconocer, ¿no? Esto que vos nos contabas, reconocer la realidad, ¿no? Que ya hay un triple afecto con ese niño y adolescente y es sumar una persona más sin necesariamente desplazar al progenitor o progenitor de origen que ya tenía la afiliación reconocida. Podemos pensar un poco a la inversa y decir, bueno, ¿es posible pensar una adopción de integración por más de dos personas o una adopción en general, ¿no? De integración, una adopción en general de más de dos personas que inicien el proceso? Es decir, ¿se podría pensar un proceso de adopción en donde quienes pretendan adoptar sean más de dos personas, una, dos o tres, por ejemplo? Desde el inicio decís, Claro, y es complejo porque no sé si el registro no sé si te inscribe, digamos. Por otro lado, no, o sea, no sé, no me cuesta pensarlo hoy por hoy desde el inicio. Sí, hemos tenido, ahora recuerdo un caso, por ejemplo, de una pareja que en ese momento estaba en pareja, comienzan una guarda con fines adoptivos de una chiquita, se separan, pero la guarda continuaba, digamos, ellos separados. La mujer después se pone en pareja con otro hombre, con el cual comienza a convivir, y la nena esta, que seguía en guarda, no hablemos del paso del tiempo. tiempo, ¿no? No Ya estamos en hablemos otro del tema. paso, no, pero no, pasamos a otra, por eso se la estoy tirando acá. Y después, entonces, ¿qué pasa? La nena esta forma vínculo también con la nueva pareja de la madre, ¿no? Entonces quieren avanzar ahora sí hacia la adopción. Entonces, ¿con quién va a la adopción? O sea, en principio la guarda la tenía con el ex conviviente. Entonces, ¿qué hace? Se presenta la nueva pareja de la madre y le otorgan, o sea, revocan la guarda preadoptiva a la expareja y se la dan a la nueva, ¿no? Pero después pasa un tiempo y se vuelven a presentar los tres en el expediente, ¿no? A decir, bueno, esperen,
Nosotros en realidad somos una familia ensamblada, o sea, Ah, la nena tiene vínculo con los dos la queremos adoptar, o sea, los tres la queremos adoptar. Lo que pasa es que queríamos una solución salomónica, dice el progenitor que se había corrido, no quería entorpecer la cuestión, que avance, entonces que vayan esos dos, pero en realidad yo también quiero ser parte. Y se la dieron. Porque era la bien, realidad. Por el derecho a ser oído, la chica también, cuando va al juzgado, la entrevistan, ¿por qué me hacen elegir? Para mí los dos son mis papás. Con los dos claro. tengo un vínculo, es satisfactorio su interés superior y vamos para adelante. Pero, ya te digo, originalmente no nace como un proyecto tripartito, ¿no? Arranca después las vicisitudes de la vida, ¿no? Entonces, bueno, me costaría imaginármelo desde el arranque. Desde el inicio. Sí, Bien, bueno, tenemos 8 minutos para que termine el vivo. Nos bueno, hemos pasado de tiempo, así que vamos a plantear a ver si hicieron alguna pregunta. Estoy mirando bueno, en el correo. En el correo, no, gracias en el a vivo. todos quienes están Un conectados. montón de gente. No veo ninguna pregunta. A Que ver. charlamos mucho, ¿no? Dejamos que No den... tomamos ni agua. Yo sí tomé agua. Hacemos- no, no veo ninguna pregunta. Al finalizar la charla tendremos 15 minutos. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, es Que ahora, ¿no? aproveches ahora. Hay un caro genio por ahí. Bueno, gracias. Gracias a todos. Vaya, ¿hice algo o no? No, se unió. Bueno, nada, Agus, intentamos pasar revista por los principales temas. Ahí también quería agregar eso que pueden consultar no me salen las conclusiones de las jornadas de Derecho Civil de Mendoza que están online, eh, porque la Comisión 7 se trató sobre socioafectividad y adopción, y es muy interesante lo que se termina concluyendo. Por ejemplo, una de las cuestiones es por mayoría modificar el 558 en relación a lo que es, digamos, para dar lugar a la triple filiación, el hecho también de la interpretación del referente afectivo respecto de socioafectividad, digamos, modificar el 611 por unanimidad también, hay una idea de volver digamos, al anteproyecto, a la redacción del anteproyecto, abrir el 611 también a referente afectivo, la posibilidad Ujú. de decidir, ¿no? Entregar el cuidado, ceder el cuidado. Así que nada, me parece que es interesante si les copa el tema que puedan revisar eh, esas Bien, ahí un conclusiones. poco se expusieron ahí un poco las tendencias que debería Sí, recuperar la legislación a una posible reforma legislativa al respecto. sí. Así que me parece que es interesante, pues siempre son palabras de autoridad, digamos, ¿no? Que pueden también ir guiando, o sea, la doctrina va guiando también la jurisprudencia y viceversa, ¿no? Es como una retroalimentación ahí. Claro, Así claro. que me parece que está bueno. Bueno, bueno, no tenemos ninguna pregunta, he repasado todo, así que no queda más que despedirnos, agradecerte Bueno, profundamente, Caro, por esto. Creo a que ha vos. sido sumamente interesante, hemos piloteado todos los puntos más relevantes o que están más o menos en agenda, así que muchísimas gracias y bueno, saludar a todos los suscriptores y las suscriptores y a la gente que se unió al vivo para presenciar este momento. Eso, gracias a vos, Agus, a todos y a Reduce, obviamente también por el espacio, ¿no? Bueno, Estamos muchísimas en gracias, contacto. Caro, nos vemos el próximo Adiós. encuentro.